Hola hermanos, buenos días. Vamos a meditar juntos en la palabra de Dios. Hechos capítulo 19, versículo 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esta es la historia de Pablo cuando predicaba en Éfeso. En este versículo, la sinagoga se refiere al lugar donde se reúnen los judíos. Los judíos fueron esparcidos por todo el mundo por su pecado de rechazar a Jesús. Y hicieron sinagogas donde quiera que iban. Los judíos que vivían en Éfeso también hicieron una sinagoga y se reunían allí. Y cuando el apóstol Pablo llegó allí, primero enseñó la Biblia y predicó el Evangelio en la sinagoga judía. Pero entonces algunas personas no aceptaron el Evangelio e impidieron la predicación del Evangelio en la sinagoga. Por eso, el apóstol Pablo reunió a los discípulos salvados e hizo una escuela, se llama Tirano, donde enseñaba la Biblia todos los días. Hizo esto durante 2 años, y todos los judíos y griegos que vivían en Asia han escuchado la palabra del Señor Jesús. Todos los judíos y griegos se refiere toda la gente. Asia era entonces una provincia de Roma. Actualmente se refiere a la parte occidental de Turquía. El apóstol Pablo enseñó la Biblia y predicó el Evangelio a sus discípulos en Éfeso durante 2 años. Entonces, no solo Éfeso, sino toda la gente que vivía en Asia. Todos oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué tan asombroso es eso? Solo en 2 años, todos los que vivían en Asia habían escuchado el Evangelio. Eso no significa que todos estén salvados, pero todos han recibido la oportunidad a escuchar el Evangelio. En ese momento no había coche ni teléfono móvil. Ahora es el momento en que es posible evangelizar más rápido que entonces. ¿Hasta dónde podemos predicar el Evangelio si predicamos mientras aprendemos la Biblia durante 2 años en cada lugar? De todos modos, cuando leo este versículo, me convirtió en una oración. Es esta oración que a través de nuestra iglesia, todos en esta ciudad puedan escuchar el Evangelio. Todos en Asia han oído la palabra del Señor. ¿Fue eso lo que hizo el apóstol Pablo solo? Creo que no. Había discípulos con él. Había compañeros de trabajo trabajando juntos. Por supuesto, eso es lo que el Señor hizo a través de ellos. Nosotros también debemos ser usados por el Señor. Para hacer esto, nuestra fe debe crecer. Así como el cuerpo humano necesita alimento para crecer, nuestra alma salvada necesita alimento espiritual para crecer. Esa es la palabra de Dios. Los animo a leer diligentemente la Biblia, escuchar la palabra y meditar en ella.
Entonces nuestra fe crecerá poco a poco. Podemos convertirnos en un compañero de Dios que el Señor puede usar en la iglesia del Señor. Entonces, más personas podrán escuchar el Evangelio. Y entre ellos, muchos se salvarán. Como así esto, debemos darle la gloria al Señor. Hoy es hasta aquí. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.